En este momento nos estamos enlazando a nuestra página de Facebook y estoy dándole la más cordial de las bienvenidas a la gente maravillosa que estuvo esperando este momento y que ya estamos conectados. Gracias por esperarnos, gracias por conectarse. Nos teníamos que poner de acuerdo con varias cosas porque tenemos una actividad especial este próximo fin de semana. Por eso entramos un poquito tarde el día de hoy, pero gracias a quienes nos esperan y a quienes se conectan con nosotros. Somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde estas instalaciones en la capital industrial de México, la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, hasta donde esta señal nos permita llegar. Y por favor, reciban el aplauso de la gente que está aquí reunida presencialmente, con lo cual les agradecemos que el día de hoy tomen este tiempo para acompañarnos de manera virtual. Gracias por elegirnos entre tantas opciones como hay hoy en día en los medios de comunicación social. Si tú eres parte de esta casa y estás enfrentando alguna situación adversa que fue lo que te impidió estar aquí, te bendecimos y le pedimos al Señor sea contigo y te ayude a superar pronto eso. Si son otras cosas, le pedimos al Señor que pronto tengas la oportunidad de podernos acompañar de manera presencial. Bueno, el día de hoy tengo en mi corazón compartirles un mensaje que, si tuviera que ponerle un título, le titularía Ejerciendo nuestra influencia. Y este es el resumen de lo que les voy a compartir el día de hoy. Usar de manera inteligente el poder de la influencia puede convertirse en un factor de expansión cuyo alcance no podemos imaginar. Lo voy a repetir. Usar de manera inteligente el poder de la influencia puede convertirse en un factor de expansión cuyo alcance no podemos imaginar. Vayan conmigo, quiero fundamentar este mensaje en unas palabras que le dieron a Job. No son palabras de Job, pero uno de sus 4 amigos incómodos e impertinentes, en medio de su impertinencia, le dio estas palabras que quedaron registradas en el libro de Job. ¿Me acompañan? Job capítulo 8, versos 5 al 7. Job capítulo 8, versos 5 al 7. Estas palabras expresadas a Job son palabras que Bildad, su hijita, le compartió a Job. Y aunque, miren qué importante, estábamos hablando del contexto hace rato, y aunque en el contexto el consejo completo que este varón le dio a Job no era el más adecuado, no obstante, estas palabras que pronunció al principio de su discurso hacia Job contienen sabiduría y nos enseñan un principio muy importante. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque el discurso completo fue mal direccionado y este hombre, Bildad, en realidad lo que quería era convencer a Job de que lo que le estaba pasando era por su propia culpa o por sus propios errores cometidos. No obstante, estas palabras que quedaron registradas en este libro contienen sabiduría. Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso y decides caminar en limpieza y rectitud, Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aquí está la razón por la que quise usar esta parte de la Escritura para el mensaje de hoy. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si hay algo que debemos aprender en la vida cotidiana que vivimos, es a no menospreciar los principios pequeños, porque
esos pequeños principios, cuando están respaldados por personas tenaces, por personas perseverantes, por personas que no se rinden, pueden llegar a construir cosas muy grandes. Fíjense que cuando mi Mari y yo compartimos mensajes o conferencias a matrimonios, nos gusta mucho enseñar sobre el poder que Dios le ha otorgado a cada uno de los cónyuges dentro del matrimonio. Y nosotros pensamos, esa es nuestra conclusión, después de leer las Escrituras y observar el diseño original que Dios le dio al matrimonio, nosotros pensamos que al varón Dios le ha dado el poder de la posición, o sea, lo que conocemos como autoridad. Por diseño, Dios le ha dado al varón esa posición, la posición de la autoridad, de ser cabeza en esa relación. Y a la mujer, Dios le ha dado un poder diferente, es el poder de la influencia. El varón tiene el poder de la posición o de la autoridad, pero la mujer tiene el poder de la influencia. Permítanme hacerles una pregunta. En opinión de ustedes, ¿cuál de estos dos poderes creen que sea mayor? ¿El de la posición o el de la influencia? ¿No vale el equilibrio? A ver, ahora sí voy a tener que decir, barajémela más despacio. ¿Cuál de estos dos poderes sería más fuerte? O vaya, bien sencillo, se lo voy a facilitar todavía más. ¿Con cuál de estos dos poderes se pueden lograr más cosas? Esto dicho para que yo entiendo que en la época moderna, en la época que estamos viviendo ustedes y yo, escuchar a alguien, aunque sea un predicador, decir, Dios le ha dado al varón el poder de la autoridad, a las mujeres les incomoda. No les parece algo correcto y hasta le pueden reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste las cosas así? Bueno, ya tendrán tiempo, no se preocupen, ya tendrán tiempo de platicar con el Señor y decir eso. Pero para balancear precisamente, Alberto, para que haya un equilibrio, creemos que Dios le ha dado a la mujer el poder de la influencia. Y cuando nos adentramos en la historia bíblica, nos damos cuenta que se lograron más y mejores resultados usando el poder de la influencia que usando el poder de la autoridad. Cuando vemos las historias bíblicas, nos damos cuenta que es mejor ser un siervo con influencia que un rey sin carácter. Y alguien dijo, por ahí escuché hace algunos años, y no les doy la fuente porque no recuerdo sinceramente a quién se lo escuché, pero escuché a un predicador decir, es preferible hacer un excelente trabajo como influencia que un trabajo mediocre como rey. Obviamente estoy intentando comenzar el mensaje de hoy dándole importancia a la influencia, tratando de argumentar ante ustedes, sin que esto se convierta en un debate, pero tratando de argumentar ante ustedes la importancia y el valor que tiene reconocer la influencia como un poder y sobre todo aprender a usarla de manera inteligente. Mujer, tú vas a lograr muchísimo más de tu marido y de la mayoría de las cosas cuando usas el poder de tu influencia, que si sigues viviendo, que si vives y sigues luchando contra esa guerra de poderes, a ver quién es el que manda, a ver qué, porque tú estás bien así y yo soy así y esto y aquello, y es una pérdida lamentable de tiempo. Una vez escuché a Mari decir en una conferencia que se piensa que los primeros 5 años de la vida de un matrimonio, de una pareja, se la pasan o nos la pasamos tratando de establecer quién realmente es el mandón, el bueno ahí, y son años perdidos porque aunque jugué un poquito con la respuesta que me daba aquí Alberto presente, claro que entiendo que lo mejor sería que hubiera un equilibrio. Por supuesto que comprendo que
si la autoridad y la influencia aprenden a caminar juntos, se va a lograr muchísimo más. Pero quiero dejar un poquito en claro esto en el sentido de que hoy quiero hablarles acerca de la importancia de usar nuestra influencia. Y ahora les platico por qué. Después de compartir con ustedes esta serie de mensajes, 9 mensajes que les compartí sobre el modelo de Antioquía, y luego, después de terminar la serie del modelo de Antioquía, el domingo pasado celebramos el aniversario de este ministerio y de esta congregación. Les comento que mi pensamiento durante la semana pasada estuvo enfocado en una frase que nosotros siempre vamos a mencionar con mucho respeto, porque cuando todo esto comenzó en el año de 1999, Dios sembró en mi corazón una palabra, y la palabra que sembró fue: edifica una congregación que impacte positivamente a la ciudad. Eso fue lo que me inspiró a mí. Yo soy muy honesto con ustedes. Cuando salimos del sistema denominacional, honestamente, yo no quería cometer errores, y yo no quería comenzar una iglesia simplemente porque yo no tenía otra cosa que hacer. Estamos hablando de 24 años atrás, así que había muchas cosas que hacer, la verdad. Pero en su trato, Dios conmigo me persuadió de que no había terminado mi trabajo ministerialmente hablando. Y esta fue la palabra clave que nos inspiró a nosotros a querer comenzar de nuevo y a tratar de establecer una congregación. Esta fue la palabra, y voy a atreverme a decir, esta es la palabra que nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy. El sueño, el anhelo, el deseo de edificar para Dios una congregación que impacte positivamente su entorno. Hace 24 años atrás, cuando esta palabra Dios la sembró en mi corazón, les confieso que yo tenía la idea de que solamente podíamos ser un impacto a nuestra ciudad siendo una congregación numerosa, siendo una congregación de miles de personas. Entonces, cuando comenzamos, todo lo enfocábamos a eso, a tratar de ganar gente, a tratar de convertirnos en una congregación que tuviera mucha gente, porque por lógica, si tú quieres ser una congregación que impacta positivamente a la comunidad, pues no sé si les parezca lógico mi razonamiento. Yo pensaba, necesitamos convertirnos en una iglesia, en una congregación con mucha gente. Si tienes mucha gente, vas a hacer un impacto positivo. Pero conforme ha transcurrido el tiempo, he podido ver en lo personal que, si bien, lo aclaro para que no haya malas interpretaciones, si bien entiendo que es más fácil influenciar, ser una influencia positiva a la comunidad siendo una congregación de muchos, y si bien tener mucha gente permitiría que tuviéramos los recursos necesarios para hacer cosas que llamen la atención de la gente, como lo han estado haciendo congregaciones en la actualidad. Con recursos se pueden poner letreros en los panorámicos, con recursos se puede salir en la televisión, con recursos se puede hacer muchas cosas que llamen la atención y que le digan a la gente: hey, aquí estamos, y se pueden venir a integrar a nosotros. ¿Me explico? O sea, teniendo mucha gente, definitivamente es más fácil hacer las cosas. Pero cuando reflexiono un poquito más ampliamente en las 12 cualidades de las que les hablé en los 9 mensajes sobre el modelo de Antioquía respecto a la iglesia de aquel lugar, me doy cuenta de que todo comenzó con unos cuantos discípulos que hicieron algo muy básico. ¿Cómo comenzó Antioquía? Espero que a estas alturas ya les sea un conocimiento familiar. ¿Cómo comenzó Antioquía? Pues comenzó con unos cuantos discípulos que compartieron su fe, compartieron con otros lo que Dios estaba haciendo con ellos, y lo interesante para mí es que esa pequeña acción, esas acciones que ellos hicieron, llegó a convertirse en una influencia en aquel lugar
que produjo resultados impresionantes para que no solamente se alcanzaran personas para que se hicieran parte de la congregación, sino que se convirtió Antioquía en la base del proyecto misionero más impactante de aquella época. Cuando uno hace lo que está a su alcance hacer, cuando uno hace lo que puede. De hecho, algunos de ustedes saben, algunos de ustedes no, que escribí un par de libros hace tiempo, casi no hablo de eso, pero el segundo libro que escribí se titula No te compliques, triunfa, y hablo de un personaje bíblico, Samgar, en el libro de los jueces, que el libro, la tesis del libro está basada en la aplicación de 3 sencillos principios: usa lo que tienes, haz lo que puedas y comienza donde estás. Toda persona que sueñe con lograr algo, que quiera alcanzar éxito en cualquier campo de la vida, necesita aplicar estos 3 principios. Usa lo que tienes, no esperes a tener más. Haz lo que puedas. Dios puede potencializar lo que tú haces. Y comienza donde estás. No esperes a estar en una mejor condición, no esperes a estar en mejores situaciones, porque eso siempre va a ser algo que vamos a estar postergando. Entonces, creo con todo mi corazón que cuando nosotros hacemos lo que podemos, cuando nosotros usamos lo que tenemos y cuando comenzamos donde estamos, Dios es poderoso para potencializar las cosas y traer unos efectos que ni nos imaginamos al principio. Y lo veo reflejado, lo veo expresado. Sin duda, para mí esto fue lo que sucedió en Antioquía. Antioquía se convirtió en una influencia poderosa y el alcance que llegó a tener fue un impacto positivo para la ciudad, para la nación y para otras naciones hasta donde Dios les permitió llegar. Y entonces esto es lo que me lleva, a ver si estoy siendo claro, uniendo ideas, esto es lo que me lleva a hacerme una pregunta: ¿cómo podemos llegar a ser una iglesia de influencia? ¿Qué puede hacer una congregación para convertirse en una influencia positiva? Ojalá que lo haya yo expresado bien. La palabra que Dios sembró en mi corazón en el 99 es: edifica una congregación que impacte positivamente a la ciudad. En otras palabras, que sea una influencia. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué podemos hacer nosotros en lo individual y en lo colectivo para convertirnos en una iglesia de influencia? Y aunque la serie sobre el modelo de Antioquía ya concluyó, permítanme hoy compartirles algunas cosas nuevamente de ese ejemplo, pero que en este sentido específico de ser una iglesia de influencia podemos encontrar. Porque lo que a mí me llama la atención, a ver si les es claro, lo que me llama la atención es el alcance que Antioquía llegó a tener, pero comenzando con un puñadito de personas que simplemente compartieron su fe con quienes pudieron hacerlo. Entonces, lo que Bildad le dice a Job es muy interesante: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado puede ser muy grande. En otras palabras, si comenzamos a hacer algo direccionado, encauzado, puede Dios utilizarlo y llegar a provocar que esto tenga un alcance que ni siquiera nosotros nos imaginamos. ¿Qué pasó en Antioquía? Y ya terminó esa serie, por favor, lo quiero dejar muy en claro, no estoy reciclando, pero es que me llama mucho la atención esto. ¿Qué sucedió con aquella gente? La gente que Dios utilizó para dar inicio a lo que llegaría a ser un gran impacto era gente que no fue definida por sus circunstancias, era gente que tenía lo que un verdadero hijo de Dios debe tener, y era gente que hizo lo que estuvo a su alcance. El gran impacto que Antioquía llegó a producir, llegó a ser en aquella época, en aquella región del planeta, comenzó con gente
Un número uno, o sea, con 3 características: gente que no era definida por sus circunstancias, gente que tenía lo que un verdadero hijo de Dios debe tener, y era gente que hizo lo que estuvo a su alcance. Veámoslo una vez más. Hechos 11:19, ¿me acompañan? Hechos 11:19. Dice Hechos 11:19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La primera cosa que yo observo, que la gente que produjo todo lo que Antioquía llegó a producir, es que era gente que no estaba definida por sus circunstancias. Ayúdenme, por favor, iglesia. Diga conmigo, repita estas frases conmigo, diga: si yo voy a colaborar con lo que Dios quiere hacer en este tiempo, necesito convertirme en una persona que no es definida por sus circunstancias. Hasta ahí. Y cuando digo que no es definida por sus circunstancias, me refiero a circunstancias tanto adversas como positivas. Porque lamentablemente los seres humanos somos muy dados a dejar que las circunstancias que nos rodean sean las que definan quiénes somos. Cuando hay escasez, cuando hay limitación, sentimos que no podemos. Pero cuando hay bonanza, cuando hay cosas en abundancia, sentimos ahora que somos los que todo lo podemos lograr, y nos dejamos definir por las circunstancias en lugar de permitir que sea Dios realmente el que nos impulse a hacer aquello que Él quiere que seamos. La gente de Antioquía no eran personas definidas por sus circunstancias. Permítanme explicar a qué me refiero. Número uno, dice: los que habían sido esparcidos. No debemos perder de vista que esta gente era gente que estaba fuera de su lugar de origen. Era gente que había tenido que dejar sus casas, sus familias, había tenido que dejar sus negocios, había tenido que dejar el ambiente que los había rodeado durante años a causa de una persecución. Miren qué interesante. Las circunstancias que rodeaban a esta gente fueron las que los orillaron a huir. O sea, no debemos perder de vista que fueron personas que estaban escapando para preservar la vida. Se desató una persecución a causa de la muerte de Esteban, según nos dice la misma escritura, que los que fueron esparcidos a causa de la persecución, fíjense, lo primero, habían sido esparcidos, es decir, esta gente está escapando para preservar la vida, están saliendo de donde eran, están fuera de su contexto y están saliendo prácticamente a la aventura. A ver, ayúdenme a poner esto en orden. Si de pronto se levantara una persecución contra los cristianos en esta ciudad, quiera Dios que esto sea nada más producto de mi imaginación y que nunca tengamos que enfrentar esto, pero si se desatara una persecución en contra de la iglesia y ustedes supieran, vaya, y no somos ese tipo de personas, estoy suponiendo que no somos ese tipo de personas que va a negar a Cristo para que no le quiten su casa, para que no le quiten esto y aquello, y tuviéramos que huir para preservar la vida, por un momento, nada más por un momento, usen su imaginación, ayúdenme, ¿a dónde te irías? Piensa, ¿a dónde te irías? Okay, casi escuché a los Estados Unidos, luego así escuché en mi mente, ¿verdad? Ok. Pero ¿por qué te irías a los Estados Unidos? ¿O a dónde te irías? Yo quiero pensar, a ver si están de acuerdo conmigo, quiero pensar que en algún momento, ante la amenaza de perder la vida por la fe, y no quiero negar mi fe, yo pensaría dónde tengo familiares o dónde tengo conocidos o a dónde me puedo ir a refugiar, porque no solamente se trata de salir huyendo, sino ¿qué voy a hacer? Ahora, si salgo con mi familia, si salgo con mi esposa, con mis hijos, y suponiendo que tenemos unos hijos todavía pequeños que dependen 100% de nosotros, ¿a dónde me iría? O sea, yo pienso que esta gente que se ve amenazada, que su vida se ve amenazada por causa de la fe, y que no son de esos que van a negar la fe,
Hace algunos años me platicaron de cuando estaba en boga la guerrilla salvadoreña. Entraron unos soldados de la guerrilla a una iglesia muy grande en El Salvador, y cuando entraron con metralletas armados, se pararon al frente. Era una iglesia muy numerosa con mucha gente, y se pararon al frente y dijeron: salgan corriendo todos los que no nieguen a Cristo, porque los que no quieran negar a Cristo aquí mismo los vamos a matar. Usen su imaginación. ¿Cuánta gente creen que se salió? O bueno, vamos a ponerle un poquito más de crema a los tacos, ¿verdad? Si pasara aquí, que de pronto entra una insurrección, aquí entran unos tipos armados con su rostro tapado, etcétera, y dicen así: todos los que no van a negar a Cristo, que se queden aquí. Todos los que nieguen a Cristo, vámonos, les damos chance. ¿Cómo? No vaya a ser el pastor el primero que sale corriendo, ¿verdad? Es que tengo muchas almas que salvar, imagínense, ¿verdad? Bueno, según este relato que hace ya muchos años nos platicaban, pues se salió casi el 70-80% de la congregación. Un 20% quedó, un remanente nada más. Y obvio se quedó el pastor, a lo mejor no más por compromiso, pero se quedó. Pero cuando toda esa gente salió corriendo, el principal de la guerrilla volteó con el pastor y le dijo: esta es tu verdadera congregación. Nada más entramos para que tú sepas que la mayoría no ama a Dios, y se salieron. Bueno, obviamente, si mi vida está amenazada, si mi familia está amenazada y quiero preservar la vida, pero no quiero negar la fe, huir es una alternativa. Entonces, ¿a dónde me iría? Yo quiero pensar que esta gente que fue esparcida, esta gente que se tuvo que ir, probablemente se fue a refugiar donde tenía familiares, a lo mejor allá está mamá, a lo mejor está un primo, un tío, no sé, pero estos se fueron. Ahora, estaban fuera de su lugar de origen. Número 2, estaban huyendo de la amenaza contra sus vidas, y llegan a estos lugares. 3 lugares son mencionados: Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, se fueron a donde pudieron, donde no los estuvieran persiguiendo. Escaparon. Y al principio, según nos dice el relato bíblico, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a judíos. Es decir, al principio solo compartían lo que los estaba moviendo, lo que estaba sucediendo, con gente judía, es decir, con creencias básicas similares. Pero lo que comenzó a suceder es que fue imposible callar u ocultar la fe de esas personas, cuando la gente no judía comenzó también a preguntarles: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué andan aquí? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué está sucediendo? Y entonces fue imposible impedir que se les comenzara a compartir el testimonio. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, no judíos. ¿Y qué les hablaron? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Me gustaría que notáramos algo aquí, que aquella gente estaba pasándola mal, estaban fuera de sus contextos, de sus entornos, estaban huyendo de una persecución. Pero lo que me llama tanto la atención es que cuando se presentó el momento de la necesidad, ellos no estaban compartiendo su sufrimiento, ni sus situaciones adversas, ni sus cuitas, ni sus dolores, sino estaban compartiendo el evangelio del Señor Jesús. Imaginen por un momento, a ver si hoy ando muy imaginativo, ¿verdad? Imaginen por un momento que ustedes salieron a hacer unas compras a Walmart, y a la entrada de Walmart se encuentran con unas personas que están ahí vendiendo algunas cositas, y ustedes se interesan y dicen: ¿qué vende, señora? Mire, vendo estos tapetitos. Estoy usando mi imaginación. Vendo estos tapetitos, es que yo soy de tal parte
y ando vendiendo esto para tratar de salir adelante aquí de mi situación. Ah, caray. Y suponiendo que es una cosa muy común, ¿y por qué anda aquí? Ah, pues porque se levantó una persecución allá, una persecución. ¿Cómo, oiga? ¿Por qué? Es que somos cristianos. ¿Son qué? Cristianos. ¿Y eso qué es? Mire, nosotros hemos decidido creer en Jesucristo, así. Ah, oiga, he oído hablar. A ver, platíqueme un poquito más de eso. Fue imposible callar lo que Dios estaba haciendo en la vida de aquellas personas. Lo empezaron a compartir y me sorprende, no sé si me explico, me sorprende que así comenzó todo, el efecto que Antioquía iba a llegar a producir. Un principio muy pequeño, muy simple. Esto es lo que les quiero decir el día de hoy, amados. Si ante una situación adversa que enfrentamos, lo que hacemos es contarles a los vecinos, a los familiares o a los amigos lo terrible de nuestra situación, o incluso, como suele suceder, los problemas que estamos teniendo en la iglesia. ¿Alguna vez se puso usted a platicar con una persona no convertida a Cristo sobre los problemas que está teniendo con su pastor en la iglesia? ¿Usted cree que haciendo eso se llegue a construir un gran efecto? No, lo que se va a construir sería un gran defecto. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a hablar de las cosas tristes? No, es que tengo muchas luchas y pruebas, oiga. Imagínese una persona que no tiene a Cristo en su corazón y de pronto nosotros vamos y, oiga, lo veo triste. Sí, es que tengo muchas luchas y muchas pruebas, el diablo me está dando bien duro. O el diablo ya me trae. No, si ya hasta me dan ganas de negar la fe. Y luego voy a la iglesia y el pastor es bien sangrón y bien payaso y se pone a contar chistes ahí y en lugar de esto y aquello. No, pues qué animadota le estás dando a tus vecinos, ¿no? O sea, como que a los vecinos van a decir, oiga, ¿y dónde está esa iglesia? Para no ir, exactamente, ¿verdad? Para sacarle la vuelta y a ver si me dice el nombre del pelado ese y le tomo una foto para que no me vaya yo a confundir. Ok, si en lugar de eso compartimos como hizo esta gente, compartimos nuestra experiencia de vida en Cristo, compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros, compartimos que si bien estamos pasando situaciones adversas, situaciones difíciles, déjenme decirles una cosa: cuando no son las circunstancias las que nos definen, podemos comenzar a hacer una influencia que va a traer un resultado glorioso, que va sin duda alguna a ser utilizado por el Señor. Vamos a convertirnos en una influencia positiva, independientemente de si somos miles, cientos o unas decenas nada más. Pero cuando nosotros no callamos, y aquí tengo un reto y aquí tengo un desafío para ustedes: ¿cuánto hace que no comparten su fe con alguien? No estoy diciendo cuánto hace que cantas un canto bonito, ni estoy diciendo cuánto hace que no sé, que vas a la iglesia, que te reúnes, que te congregas. No. ¿Cuánto hace que no compartimos nuestra fe con alguien? Vaya, ¿te acuerdas de la obra que Cristo hizo en tu vida? Mira el alcance que llegó a tener esta acción pequeña, esta acción insignificante, compartir con la gente la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando no son las circunstancias las que definen mi vida, sino mi fe en el Señor Jesucristo, yo siempre tendré, como ya se dijo hace unas semanas atrás, siempre tendré un cántico nuevo, siempre tendré algo que le puedo compartir a la gente, y con eso Dios puede tomar ese principio pequeño y hacer cosas grandes y poderosas. Está demostrado con lo que sucedió en Antioquía. ¿Me estoy explicando bien? ¿Más o menos? ¿O mal? ¿Me estoy explicando? O sea, ¿qué puedo yo hacer para convertirme en influencia positiva a mi entorno? Número uno, no permitas que tus circunstancias definan tu actitud, ni las circunstancias buenas ni las circunstancias adversas.
No permitas eso, sino estás en escasez, da testimonio de tu fe. Estás en abundancia, da testimonio de tu fe, porque eso es lo que Dios puede utilizar para provocar que algo grande se empiece a gestar y que lleguemos a ser una influencia en nuestros entornos. Entonces, número uno, aquella gente no estaba definida por sus circunstancias. Número dos, era gente que tenía lo que un verdadero creyente o un verdadero hijo de Dios debe tener. ¿A qué me refiero? A lo que está escrito en Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Eso es lo que un hijo de Dios necesita tener consigo. Todo lo demás es lindo y maravilloso, pero es secundario. La mano del Señor estaba con ellos. Me ayudan. Sirve que despiertan a la persona que está ahí a su lado. Volteen y díganle a una persona: lo que tú necesitas es la mano de Dios sobre tu vida. Lo que tú necesitas es que la mano de Dios esté sobre tu vida. Amados, amadas, si la mano del Señor está sobre nosotros y es nuestro respaldo, las situaciones que enfrentamos no van a ser las que nos definan, sino nuestra fe y nuestra confianza en el poder de Dios para salir adelante y no perder de vista que estamos aquí para hacer influencia positiva a quienes nos conocen y a quienes nos rodean. Que la mano del Señor esté sobre nuestra vida. Ahora, ya casi me imagino a alguien decir: pero pues ¿cómo le hago, pastor, para que la mano del Señor esté sobre mi vida? A ver, ayúdenme. ¿Crees que puedes hacer algo para que la mano del Señor esté sobre tu vida? ¿O la mano del Señor está sobre la vida del que Dios quiere? Ayúdenme. No me dejen solo. ¿Qué puedo hacer yo para que la mano del Señor esté conmigo? Bueno, aquí en la pregunta te estoy dando una respuesta. ¿Cómo? Sí. No permitas que tus circunstancias te definan. Cuando tú encuentres a una persona que no es definida por sus circunstancias, te vas a encontrar con una persona que te va a influenciar. Esto es interesante. La está pasando mal, pero tiene una sonrisa. Está con escasez, pero tiene una actitud positiva. Está batallando, está enfrentando situaciones adversas, pero está confiando en que Dios le va a sacar adelante. Yo te digo algo: si tú tienes esa actitud, si yo tengo esa actitud, vamos a convertirnos en una influencia. Nunca te pasó. A ver, creo que esto pasa más frecuente de lo que parece. Nunca te pasó que separaste tiempo para ir a orar por una persona que sabes que está enferma y el enfermo terminó orando por ti y tú saliste más animado? Y saliste diciendo: oró por mí, qué bendición, sentí el poder de Dios. Mira nada más. O sea, tú ibas a ayudarla, tú ibas a visitarlo, y saliste más bendecido tú. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Bueno, algunos sí saben y otros no saben porque no se interesan por ir a ver a las personas que están pasando por situaciones adversas. Pero cuando te intereses por eso, dediques ese tiempo, te vas a dar cuenta que muchas veces el más influenciado fuiste tú, que según tú ibas a dar algo, saliste con algo, te bendijo esa persona. La clave aquí de lo que estoy hablando es que era gente que tenía la mano del Señor sobre su vida. Y ya expliqué esto en la serie de mensajes, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El respaldo de Dios. Significa que Dios respalda lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo para su gloria, lo estamos haciendo con actitud correcta. Entonces, el efecto fue inevitable. Fíjense la parte final del verso 21. Hechos 11:21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Comenzaron a hacer influencia. Pueden ver el efecto positivo de la influencia que aquella gente en sus circunstancias adversas comenzó a ejercer en su entorno, porque no los definía su circunstancia, sino su fe en el Señor. Literalmente, lo que yo veo es que Dios utilizó la vida y las circunstancias de aquellos discípulos para impactar el área a la que habían llegado.
¿Cómo me gustaría poderlo expresar de la manera correcta? Resulta que esta es gente que viene huyendo para preservar su vida, resulta que están llegando a una área que no es la suya y resulta que están siendo una influencia. Y finalmente, tercera característica de aquella gente es que era gente que hizo lo que pudo hacer. Amada, amado, no te abrumes por lo que no puedes hacer. Haz lo que puedas hacer. ¿Me ayuda? Dígale a la persona que tiene a su lado: haz lo que puedas hacer. Ellos hicieron lo que estuvo a su alcance. No rehusaron hablar, no se negaron a compartir su fe con otros, no los dominó el temor, no se angustiaron, mantuvieron una actitud sana, mantuvieron una actitud correcta, positiva hacia las personas. Y entonces me hago yo esta pregunta: ¿sabría esta gente que viene huyendo de Jerusalén, de aquellos lugares, y que está llegando a Antioquía, sabrían que la acción que estaban realizando llegaría a ser del alcance que tuvo? ¿Será que alguien se pudo haber imaginado eso? Amada, amado, escúchame. Si nuestras circunstancias no nos definen, si tenemos la mano del Señor sobre nosotros y si hacemos lo que esté a nuestro alcance hacer, Dios puede hacer de un principio pequeño algo que llegue a ser grande y de impacto para quienes nos rodean. Esto se llama usar mi influencia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es que terminó la serie de mensajes sobre el modelo de Antioquía. Estuvo padre, pastor. ¿Cuál va a ser la siguiente serie? No, a ver, espéreme, antes de ir a la siguiente serie, ¿qué hacemos con esto que recibimos? ¿Qué puedo hacer yo para colaborar con que seamos una influencia positiva en las personas que nos rodean? De hecho, cuando pienso en esto, me acuerdo de una frase que hace mucho compartía yo muy frecuentemente. La pregunta no es si vas a ser una influencia o no. La pregunta es: ¿qué clase de influencia vas a ser? Ya estoy en la recta final. Ya. Dejen sus teléfonos, dejen otra cosa. Regálenme su atención. Ya que vinieron, vamos a estar aquí. Oigan, la pregunta no es si vas a ser una influencia o no. Tú vas a ser una influencia, pero la pregunta es: ¿qué clase de influencia vas a ser? ¿Te vas a convertir en el ejemplo a evitar? Síguele así, para que te pongas como tu tío Ramiro y te eches a perder. ¿O te vas a convertir en el ejemplo a imitar? Échale ganas, mijo, para que sea como su tío Ramiro. Mira, es el mismo personaje, pero dos efectos completamente distintos. Síguele así y vas a terminar como el tío Ramiro. O échale ganas para que llegues a ser como el tío Ramiro. Como quiera, es una influencia. La pregunta es: ¿qué tipo de influencia voy a hacer? Positiva. Ojalá que así sea. Que nos propongamos eso. Recuerda, si tus circunstancias no te definen, si procuras que la mano del Señor esté contigo porque estás andando correctamente en sus caminos, y si haces lo que esté a tu alcance hacer, Dios puede potencializar el efecto de tu vida para producir cosas grandes. Está demostrado con lo que pasó con Antioquía. Entonces, ¿me permites? Termino mi mensaje de hoy haciéndote una recomendación o dándote un consejo, amada iglesia. Decidámonos a hacer influencia positiva en nuestro entorno para que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Reciben esta palabra? Le damos un aplauso de bienvenida en nuestro corazón a esa palabra. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos muchas gracias por esta oportunidad que hemos tenido esta tarde de reunirnos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas y de mis hermanos. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros
y por este vislumbre de cosas que tú quieres hacer a través de nosotros o por medio de nosotros en la vida de otras personas, Señor. Padre, el deseo de nuestro corazón es que suceda con nosotros algo similar a lo que pasó con aquella congregación. Pero aquí hoy comparto a mis hermanas y a mis hermanos estas tres características: la necesidad de no permitir que las circunstancias nos definan, la necesidad de tener tu mano poderosa respaldándonos y la necesidad de hacer cada uno lo que nos sea posible, para que de este modo, Señor, tú potencialices el efecto de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que hacemos, y pueda tener una trascendencia más allá de lo que nosotros imaginamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, ayúdanos a asimilar esto, ayúdanos, Señor, a abrazar este tipo de consejos y a desarrollar este tipo de actitud. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. ¿Me ayudas a orar por alguien? Puedes extender tu mano ahí, si alcanzas, extendiendo la mano, el hombro, tocar el hombro de alguien y orar por esa persona. Señor precioso, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Señor, pedimos que utilices nuestras vidas. Es que queremos avanzar, queremos crecer para ya no ser esas personas que simplemente están a la expectativa de recibir algo, sino ser gente que está lista para dar algo, para compartir algo. Mi Rey, yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi hermana. Yo declaro, Señor, esta tarde que las circunstancias no van a definir su vida. Yo declaro que la mano del Señor está sobre él, sobre ella. Y yo declaro, Señor, que mi hermana, mi hermano tendrán el ánimo de hacer lo que puedan, de hacer lo que esté al alcance para que puedan, Señor precioso, estos pequeños esfuerzos ser potencializados por ti, por tu Espíritu glorioso, y crear un impacto positivo en el entorno donde nos desenvolvemos. Señor, deseamos, anhelamos, Señor precioso, que tú hagas cosas grandes con nosotros como iglesia, como congregación, en lo particular, como familias. Señor precioso, que podamos ser gente que no es definida por sus circunstancias, gente que simple y sencillamente hace lo que puede y provoca que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Si hacemos esto, estoy seguro, Señor, que lo que hiciste con Antioquía no es lo último que pudiste hacer, sino esa fue la primera congregación, esas fueron las primeras cosas que tú hiciste, y tú dijiste que la gloria postrera sería mayor que la primera. Así que, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos bendecimos unos a otros y declaramos tu mano poderosa sobre nuestras vidas para que podamos avanzar, crecer y dar gloria a tu nombre como familias, como iglesia, como congregación. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo, alguien ayúdeme a decir un fuerte amén y dele un aplauso al Rey y exalte su precioso nombre. Gracias, mi Señor precioso. Bueno, familia, pues muchísimas gracias por tomar tiempo el día de hoy para congregarse. Nos despedimos de la gente linda que todavía está ahí en la transmisión. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Gracias y que Dios les siga bendiciendo ricamente.